¿Por qué los demonios le rogaron a Jesús que los enviara a una manada de cerdos? ¿Por qué no pidieron ser enviados a otro lugar, a otro cuerpo, a otro ser viviente? Esta pregunta no solo es desconcertante, es profundamente inquietante. Nos obliga a mirar más allá del relato superficial, a adentrarnos en el misterio espiritual que rodea este episodio. Querido oyente, imagina la escena. Un hombre atormentado, encadenado, aislado en las tumbas, gritando de día y de noche, herido, rechazado, y frente a él, Jesús, el Hijo de Dios, el único con autoridad para confrontar las fuerzas del mal. Los demonios, conscientes de su destino, le suplican algo extraño. Envíanos a los cerdos. ¿Qué sabían ellos que nosotros ignoramos? ¿Qué verdad oculta hay en este pedido? Este relato no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestras propias batallas espirituales. Hoy exploraremos con respeto y profundidad por qué esos espíritus impuros prefirieron los cerdos y qué significa eso para ti y para mí. Prepárate. Este viaje transformará tu manera de ver el bien, el mal y el poder redentor de Jesús. Detrás de esta escena dramática había una batalla invisible, una lucha que escapaba a los ojos humanos, pero que resonaba en las regiones celestiales. Jesús no solo estaba cruzando el mar físicamente, estaba invadiendo territorio enemigo. La región de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea, era tierra gentil, asociada con prácticas paganas, creencias oscuras y símbolos de impureza como los mismos cerdos. No era casualidad que este encuentro ocurriera allí. Cuando Jesús pisa ese suelo, no solo se enfrenta a dos hombres endemoniados, sino a una fortaleza espiritual establecida. Los demonios no reaccionan como si vieran a un simple hombre. Ellos gritan, reconocen su identidad. ¿Qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¡Qué declaración tan poderosa! Antes de que los discípulos entendieran completamente quién era Jesús, los demonios ya sabían que estaban frente al Mesías, al ungido, al que tenía poder sobre toda potestad. Esto revela algo profundo. Hay un reino espiritual que reconoce a Cristo incluso antes que muchos corazones humanos. ¿Te has detenido a pensar en esto? ¿Quién reconoce realmente a Jesús hoy? ¿Y quién lo rechaza aunque lo tenga frente a sus ojos? La súplica de aquellos demonios no fue una petición cualquiera. Fue un clamor desesperado de seres que sabían que su tiempo se agotaba. Si nos expulsas, rogaron, envíanos a los cerdos. ¿Por qué no pidieron regresar al abismo? ¿Por qué no prefirieron vagar libres por otros lugares? Porque incluso los demonios buscan un cuerpo, una morada, un espacio donde manifestar su destrucción. Eligieron los cerdos porque eran criaturas impuras según la ley, símbolo de lo prohibido, de lo excluido, del rechazo espiritual. Y en esa elección hay una lección profunda para nosotros. Hay lugares, hábitos y ambientes donde las tinieblas se sienten cómodas, donde pueden habitar sin resistencia. La pregunta es, ¿estamos permitiendo que haya espacios de cerdos en nuestra vida? Jesús permitió su petición no porque estuviera cediendo al mal, sino porque aún al permitirles entrar en los cerdos, los estaba conduciendo al juicio y a la derrota final. Amigo, si este mensaje ya está tocando tu corazón, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas reflexiones. Este viaje apenas comienza. Acompáñanos, porque lo mejor está por revelarse. Cuando los demonios clamaron a Jesús, no solo lo llamaron por su título, lo nombraron directamente Hijo de Dios. Esta confesión no fue un acto de adoración, sino una declaración temblorosa de quienes saben que su derrota es inminente. En la tradición judía, nombrar a alguien implicaba reconocer su identidad y de alguna forma su autoridad. Los demonios, al pronunciar Hijo de Dios, estaban admitiendo públicamente algo que muchos aún no comprendían. Jesús era más que un profeta, más que un maestro. Era el ungido, el enviado del Altísimo. Y sin embargo, este reconocimiento no nació del amor sino del miedo. Hay una diferencia inmensa entre saber quién es Jesús y rendirle el corazón. ¿Cuántos hoy conocen su nombre, repiten sus palabras,
Incluso asisten a templos, pero siguen viviendo como si Él no tuviera autoridad sobre sus vidas. Los demonios creyeron y temblaron, pero no se arrepintieron. Este encuentro nos recuerda que el conocimiento sin obediencia solo aumenta la condena. ¿Qué significa para ti hoy pronunciar su nombre? ¿Es solo una palabra o una rendición verdadera? Aquel lugar no era solo una región geográfica, era un territorio espiritual, cargado de sombras. La tierra de los Gadarenos, al otro lado del mar de Galilea, representaba mucho más que una frontera cultural entre judíos y gentiles. Era un espacio donde la impureza, el paganismo y las prácticas contrarias a Dios habían echado raíces profundas. No es coincidencia que los hombres endemoniados vivieran entre tumbas. Los sepulcros, símbolo de muerte, aislamiento y desesperanza, eran el escenario donde estas almas perdidas habitaban. Allí, en medio de las piedras frías y los ecos del pasado, gritaban día y noche, encadenados no solo físicamente, sino espiritualmente. Jesús decide cruzar el mar precisamente para encontrarse con ellos. Nadie se atrevía a pasar por aquel camino, pero Él sí, porque donde nadie quiere ir, donde nadie se atreve a entrar, Jesús llega, buscando lo que estaba perdido. Hay territorios en nuestra alma donde hemos levantado muros, tumbas interiores donde hemos enterrado sueños, fe, esperanza, pero Cristo está dispuesto a pisar ese suelo, a desafiar las cadenas, a liberar lo que parece irrecuperable. Aquel hombre, descrito por Marcos y Lucas, no era solo un endemoniado. Era el retrato de la humanidad rota, desfigurada por el pecado, abandonada en su dolor. Vivía entre los muertos, apartado de su gente, con el cuerpo lleno de cicatrices de piedras con las que se hería. Ninguna cadena podía sujetarlo, ningún esfuerzo humano podía detener su autodestrucción, y sin embargo, su alma clamaba en silencio por libertad. Cada grito suyo, cada noche sin paz, era un lamento profundo que solo el cielo oía. Cuando vio a Jesús de lejos, no huyó. Corrió hacia él y se postró. Aunque los demonios dentro de él gritaban de miedo, su corazón buscaba desesperadamente al Salvador. ¡Qué escena tan poderosa! Un hombre dividido por dentro, poseído por la oscuridad, pero todavía capaz de arrodillarse ante la luz. Este momento revela algo hermoso. No importa cuán profunda sea la opresión, cuán larga haya sido la esclavitud, aún hay en el ser humano un eco que responde al llamado de Dios. Incluso el alma más herida puede reconocer a su Creador cuando Él se acerca. Jesús no necesitó levantar la voz ni pronunciar largas oraciones. Solo dijo, «Sal de este hombre, espíritu impuro». Una frase sencilla, pero llena de autoridad eterna. Ante esa orden, el reino de las tinieblas tembló. Los demonios, que por tanto tiempo habían gobernado aquel cuerpo, supieron en ese instante que no podían resistirse, porque no estaban frente a un exorcista común ni ante un líder religioso. Estaban frente al Hijo del Dios vivo, aquel cuya palabra sostiene los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? El mismo Dios que dijo, «Hágase la luz», al principio de la creación, ahora habla directamente al caos dentro de un corazón humano, y su orden es irresistible. Ninguna cadena espiritual, ningún lazo de oscuridad puede mantenerse firme cuando Jesús ordena la libertad. Hay poder en su palabra, poder que no solo expulsa demonios, sino que restaura dignidad, devuelve identidad y abre caminos de esperanza. Hoy su voz sigue sonando. ¿Estás dispuesto a escucharla? Jesús le pregunta al Espíritu, «¿Cómo te llamas?» Y la respuesta hiela la sangre. «Me llamo Legión, porque somos muchos». No era un solo demonio, sino una multitud habitando dentro de aquel hombre. En tiempos romanos, una legión representaba entre 4.000 y 6.000 soldados. Imagina la dimensión espiritual de esa opresión. Cada demonio tenía su rol, su asignación, su propósito destructivo. Y sin embargo, todos estaban sometidos bajo la única autoridad de Jesús. ¡Qué contraste tan impresionante! Una legión organizada, poderosa, temida, postrada ante un solo hombre. Esto nos enseña algo profundo.
No importa cuán numerosos sean los enemigos del alma, no importa cuán grandes sean las cadenas. Delante de Cristo, toda rodilla se dobla. La batalla que parecía imposible para la familia de aquel hombre, para su comunidad, para cualquier ser humano, fue ganada en un instante por la presencia del Salvador. Hay batallas en tu vida que solo Jesús puede vencer. Él no necesita refuerzos, no necesita estrategias humanas. Su sola presencia es suficiente. Después de revelar su nombre, la legión suplicó insistentemente a Jesús que no los enviara fuera de la región. Había un temor profundo en esos espíritus impuros, no solo por ser expulsados del hombre, sino por perder su influencia sobre ese territorio. Ellos sabían que Jesús no solo venía a liberar a una persona, venía a reclamar territorio para el reino de Dios. Este detalle es clave. Los demonios querían quedarse en la misma región, buscando otro lugar donde habitar, otro cuerpo donde manifestarse. Por eso rogaron: envíanos a los cerdos. Eligieron animales impuros, símbolos de impiedad y exclusión en la cultura judía, como su nueva morada. Pero detrás de esa petición había un propósito oscuro: provocar destrucción, caos y rechazo hacia Jesús. Sabían que al destruir la manada de cerdos, el pueblo sentiría la pérdida económica y podría rechazar al Salvador. Hasta hoy, las tinieblas buscan sembrar confusión, haciendo que muchos valoren más lo material que la libertad espiritual. ¿Cuántas veces el precio de seguir a Cristo parece demasiado alto y preferimos quedarnos con nuestros cerdos? Jesús les dio permiso, y en cuanto los demonios entraron en los cerdos, la manada entera, unos 2000 animales, se precipitó por el despeñadero y cayó al mar ahogándose. Fue un momento caótico, violento, estremecedor. Aquellos que cuidaban los cerdos quedaron atónitos, incapaces de entender lo que acababan de presenciar. Pero detrás de esa escena no solo había destrucción física, había una declaración espiritual. El mismo poder que expulsó a los demonios de aquel hombre ahora estaba manifestando públicamente la derrota de las fuerzas del mal. Los demonios, aunque buscaron un nuevo refugio, terminaron destruyendo el medio que eligieron. ¡Qué ironía tan grande! En su intento de evitar el juicio, provocaron su propia caída. Así sucede siempre con las obras de las tinieblas. Su destino final es la ruina. Pero mientras la manada se precipitaba, un hombre, el que antes estaba encadenado, comenzaba a experimentar su primera libertad verdadera. Mientras los cerdos caían, él se levantaba, restaurado, digno, libre. Porque cada obra de Cristo siempre busca levantar, sanar, redimir lo que parecía perdido. Los cuidadores de los cerdos corrieron hacia la ciudad y contaron todo lo sucedido. No solo hablaron de la destrucción de la manada, sino también del hombre que había sido liberado. La noticia se esparció rápidamente. El endemoniado, aquel que antes gritaba entre las tumbas, ahora estaba sentado, vestido, en su juicio cabal. La gente acudió al lugar, ansiosa por ver con sus propios ojos aquello que parecía imposible. Pero al llegar, no solo vieron los cuerpos de los cerdos en el agua, vieron al hombre transformado. El contraste era tan grande que el temor llenó sus corazones. No era solo miedo por la pérdida económica, sino un temor profundo ante el poder sobrenatural que habían presenciado. ¿Cómo era posible que alguien tan peligroso, tan salvaje, ahora estuviera tranquilo, en paz? A veces el mayor milagro no es físico, sino la transformación del alma. Y sin embargo, en vez de celebrar la libertad de aquel hombre, la gente tuvo miedo. Porque cuando la luz llega, también revela las sombras que hemos aprendido a tolerar. Y no todos están listos para enfrentarlas. Al ver al hombre transformado y los cerdos muertos, la multitud no pidió explicaciones, pidió que Jesús se fuera. ¡Qué respuesta tan sorprendente! En lugar de regocijarse por la liberación, en lugar de acercarse al que trajo vida, eligieron la comodidad de su rutina, aunque estuviera llena de tinieblas. Preferían mantener su economía, sus costumbres, su aparente normalidad, antes que acoger al Salvador que trastornaba su mundo.
Este rechazo nos habla de algo profundo. No todos quieren ser liberados, porque la libertad verdadera exige soltar, perder, renunciar a lo que antes nos definía. Para ellos, Jesús era una amenaza. Su poder incomodaba, su autoridad cuestionaba sus valores. Prefirieron que se fuera antes que permitir que su luz transformara su región. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy? Cuando Cristo toca áreas profundas, cuando su palabra desafía nuestras prioridades, preferimos pedirle distancia en vez de rendirnos a su amor. El rechazo de aquella gente no cambió quién era Jesús, pero sí reveló lo que había en sus corazones. Aquel hombre, que antes era temido por todos, ahora estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio. ¡Qué contraste tan hermoso! De cadenas a paz, de gritos a silencio, de heridas a dignidad. Pero su transformación no fue comprendida por los suyos. La gente no celebró su libertad, la temieron, porque su nueva vida era un testimonio incómodo, un recordatorio de que el poder de Dios había irrumpido en su territorio. Hay liberaciones que no todos aplauden, hay cambios que confrontan al entorno. Cuando alguien es rescatado por la gracia, su sola existencia rompe patrones, incomoda a quienes preferían verlo destruido. Aquel hombre no solo recuperó su mente, recuperó su identidad, su propósito, su historia. Ya no era el endemoniado de Gerasa. Ahora era un testigo viviente del poder de Jesús, y aunque muchos lo rechazaron, él no podía volver a las tumbas, porque cuando Cristo te libera, ya no perteneces al lugar de la muerte. Hay una nueva vida, una nueva dirección y un nuevo mensaje para compartir. Cuando Jesús se disponía a subir de nuevo al barco, aquel hombre liberado se acercó y le rogó: «Déjame ir contigo». ¡Qué petición tan hermosa! Después de haber sido rescatado, su mayor anhelo era no separarse de su Salvador. No quería volver al pasado, no quería permanecer en una tierra que lo había rechazado y que recordaba su dolor. Pero Jesús, sorprendentemente, no le permitió acompañarlo. En lugar de eso, le dio una misión. Vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Qué respuesta tan profunda! A veces creemos que seguir a Jesús significa ir físicamente con Él, pero muchas veces el llamado es quedarse, ser luz justo donde antes hubo oscuridad. Aquel hombre no fue discípulo en el sentido tradicional, fue apóstol en su propia tierra. Su historia, su testimonio, sería la semilla del Evangelio en una región que había rechazado al Maestro. Porque donde otros ven rechazo, Dios ve oportunidad. Y donde hubo cadenas, ahora hay una voz que proclama libertad. Aquel hombre, obedeciendo las palabras de Jesús, fue y comenzó a proclamar en la Decápolis lo mucho que Dios había hecho por él. La Decápolis no era un lugar fácil. 10 ciudades, gentiles, marcadas por idolatría, cultura griega, paganismo y rechazo a las tradiciones judías. Pero allí, en medio de la incredulidad, resonó la voz de un hombre transformado. No tenía formación teológica, no había pasado años escuchando enseñanzas. Su única credencial era su encuentro con Jesús, y eso fue suficiente. Su historia no necesitaba adornos. Yo era aquel que vivía entre las tumbas, encadenado, herido, pero Él vino y me liberó. La gente, al escuchar su relato, se maravillaba, porque no podían negar lo que veían. Aquel que antes estaba destruido ahora era un hombre nuevo. Su testimonio era luz en medio de la oscuridad. A veces creemos que solo los grandes discursos impactan, pero un corazón restaurado, que habla desde su experiencia, tiene un poder irresistible. ¿Y tú? ¿Qué historia estás contando con tu vida? Mientras aquel hombre proclamaba su libertad, la ciudad permanecía aferrada a su decisión. Habían preferido que Jesús se fuera. ¡Qué ironía tan profunda! Eligieron sus cerdos antes que al Salvador. Valoraron más su economía, su estabilidad aparente, su control sobre las cosas, que el milagro que habían presenciado. Prefirieron mantener el sistema que conocían, aunque estuviera lleno de cadenas invisibles. ¿Cuántas veces sucede lo mismo hoy?
Jesús se acerca con su poder liberador, pero nos resistimos porque su presencia trastoca nuestras prioridades. Es más cómodo mantener las estructuras conocidas que permitir que su luz ilumine todo rincón. Aquel pueblo vio el poder de Dios y eligió que se marchara. Prefirieron la pérdida de los cerdos que enfrentarse a la posibilidad de un cambio radical. Y sin embargo, Jesús no los obligó. Respetó su decisión, porque el amor no se impone, pero dejó en medio de ellos a un testigo viviente, una voz que no podrían silenciar, porque aunque cerraron la puerta a Jesús, el eco de su obra quedó entre ellos. La transformación de aquel hombre tuvo un precio alto para la comunidad, la pérdida de su gran rebaño. Para muchos fue demasiado. Prefirieron contabilizar la pérdida económica antes que valorar la restauración de una vida. Y sin embargo el cielo celebraba, porque una alma vale más que 1000 rebaños, más que todo el oro del mundo. Jesús no destruyó los cerdos para castigar, sino para mostrar que ningún precio material es demasiado alto cuando se trata de rescatar a alguien de las garras del mal. Hoy, esta historia sigue siendo un espejo para nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a entregar para ver la libertad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad? ¿Preferimos nuestros rebaños, nuestras seguridades, nuestras posesiones, o nos rendimos al amor transformador de Cristo? Aquel pueblo vio un milagro, pero no quiso pagar el costo. Aquel hombre vivió un milagro y entendió que su libertad no tenía precio. Cada uno eligió. ¿Y tú qué elegirás? La gente de la región no negó el milagro. No cuestionaron que aquel hombre había sido liberado. Lo que no pudieron aceptar fue la presencia de Jesús entre ellos. Su poder era demasiado real, su autoridad demasiado evidente. Y eso los incomodaba, porque cuando la luz verdadera llega, pone al descubierto las sombras que hemos aprendido a tolerar. Jesús no solo había liberado a un hombre, había expuesto una cultura, una sociedad, un corazón colectivo que prefería lo conocido, aunque estuviera roto, a lo transformador. ¿Cuántas veces sucede igual? Decimos querer la bendición de Dios, pero rechazamos su presencia cuando exige cambio. Es más fácil pedir que se aleje que rendirnos completamente. Sin embargo, Jesús no fuerza la entrada donde no lo invitan. Respetó su decisión y subió al barco, pero dejó detrás una semilla, un hombre transformado, una historia viva, una luz que nadie podría apagar, porque aunque la presencia de Jesús incomode, su obra permanece. Aquel hombre que antes fue rechazado, temido, encadenado, ahora caminaba entre su gente como testigo viviente. Cada paso suyo era una proclamación silenciosa. El Señor me ha liberado. Aunque la ciudad le había dado la espalda a Jesús, no pudieron ignorar el milagro que quedó entre ellos. Su sola presencia, su historia repetida en las plazas, en las casas, en las calles, era un eco del poder de Dios resonando en medio de una tierra que prefirió los cerdos al Salvador. Qué hermoso es ver cómo Dios usa a los rechazados, a los rotos, a los restaurados, como portadores de su gloria. El hombre no necesitó grandes discursos, su vida hablaba, porque no hay argumento más poderoso que una transformación verdadera. Y aunque Jesús partió, su obra seguía viva en aquel corazón renovado. Así también cada vida transformada por Cristo se convierte en carta abierta, en testimonio que nadie puede borrar. Tu historia importa, tu libertad tiene propósito, tu voz es luz. Aquel hombre no solo fue libre, fue enviado. Su historia no terminó al ser sanado. Comenzó una nueva etapa, la misión de contar las grandes cosas que Dios había hecho con él. Y la Escritura dice que todos se maravillaban. Su testimonio abrió corazones, preparó el camino, sembró esperanza en medio de incredulidad. Qué poderoso recordar que Jesús no solo nos salva para nosotros mismos, nos salva para enviarnos. Cada libertad que recibimos, cada cadena rota, es una oportunidad para bendecir a otros, para reflejar su amor, para proclamar su nombre. Amigo, tu historia puede impactar más vidas de las que imaginas.
Así como este hombre fue luz en su región, tú también puedes ser luz donde Dios te ha puesto. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito con amor a suscribirte al canal, para que juntos sigamos descubriendo las maravillas de Dios. Hay mucho más por explorar. No camines solo, únete a esta comunidad de fe. Que el Señor te bendiga abundantemente. Este milagro ocurrió en tierra gentil, fuera de las fronteras de Israel. ¡Qué revelación tan hermosa! Jesús cruzó al otro lado no solo del mar, sino de las barreras culturales, religiosas y sociales. Fue hasta un territorio donde muchos no esperaban al Mesías, donde predominaban la idolatría y las prácticas ajenas al pueblo de Dios. Y allí liberó, sanó, restauró. Su amor no estaba limitado a los suyos. Era y es un amor para todos. Este relato nos muestra que no hay frontera que detenga la misericordia divina. No importa de dónde vengas, qué tan lejos creas estar, cuántas cadenas hayas arrastrado, Jesús está dispuesto a cruzar hasta encontrarte. En medio de la oscuridad más profunda, su luz sigue brillando. Él no teme nuestras tumbas interiores, nuestras historias rotas, nuestras heridas escondidas. Su compasión va más allá de toda frontera, porque su misión siempre ha sido buscar y salvar lo que se había perdido, y esa misión también te incluye a ti. Aquel hombre, al escuchar la instrucción de Jesús, no protestó, no discutió, obedeció. Aunque su corazón deseaba seguir al Maestro, aceptó su llamado a volver a casa. ¡Qué acto de humildad y entrega! Regresar al lugar donde antes lo evitaban, donde era conocido por su pasado oscuro, y ahora presentarse como testigo de la gracia. No era fácil. Cada rostro, cada mirada, cada rincón de su pueblo recordaba su historia anterior. Pero algo había cambiado. Su identidad ya no estaba definida por su pasado, sino por el milagro que lo transformó. Volver fue parte de su misión. Porque a veces el campo de misión más difícil es nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestra propia gente. Es allí donde el testimonio más auténtico tiene el mayor impacto. No necesitó un púlpito ni un escenario. Su vida misma era el mensaje, y así, su regreso no fue una vuelta al pasado, sino una entrada triunfal como testigo de la misericordia de Dios. Aquel hombre no regresó perfecto, sin cicatrices. Volvió con las marcas visibles de su pasado, las heridas en su piel, los recuerdos de las noches en las tumbas, las miradas desconfiadas de su gente. Pero esas marcas, lejos de avergonzarlo, eran testimonio vivo de la obra de Dios. Cada cicatriz contaba una historia. Cada mirada incrédula encontraba una respuesta en su nueva vida. Él era evidencia de que el poder de Jesús no solo expulsa el mal, restaura lo quebrado, redime lo que parecía irredimible. ¡Qué lección tan profunda! Nuestras cicatrices no nos descalifican, glorifican a Dios cuando las rendimos a Él, porque cada herida sanada, cada dolor transformado, es una puerta para consolar, animar y guiar a otros. Aquel hombre no necesitaba ocultar su pasado. Su historia, con todas sus grietas, se había convertido en plataforma para la gloria de Dios. Así también, tus marcas pueden ser luz para otros. Aunque Jesús partió de aquella región, su obra no quedó incompleta. Dejó una luz encendida en medio de la Decápolis, la vida transformada de aquel hombre. Su presencia física se fue, pero su impacto permaneció a través del testimonio de quien había sido liberado. Qué poderoso es saber que Dios no necesita estar físicamente visible para seguir obrando. Su obra permanece en los corazones tocados, en las vidas transformadas, en las historias que llevan su firma. Aquel hombre se convirtió en voz en el desierto, en faro entre la oscuridad, en puente entre su pueblo y el amor de Dios. La gente no olvidaría fácilmente lo que vio: el loco de las tumbas, ahora cuerdo; el violento, ahora pacífico; el rechazado, ahora embajador de esperanza. Así también sucede hoy. Cada vida tocada por Cristo es una chispa de luz que puede encender nuevas esperanzas en lugares donde parece que solo hay sombras.
Porque la luz de Cristo, una vez encendida, no puede ser apagada. Aquel hombre no fue enviado con discursos preparados, ni con rollos sagrados bajo el brazo. Su mensaje era simple, directo, irrefutable. Miren lo que Dios ha hecho conmigo. No tenía que explicar doctrinas complicadas. Su propia vida era la prueba. Y esa verdad resonaba más fuerte que cualquier argumento, porque nadie podía negar su cambio. Los que lo conocieron encadenado, gritando entre las tumbas, ahora lo veían libre, en paz, restaurado. Ese testimonio rompía barreras, desarmaba prejuicios, sembraba preguntas en los corazones. ¡Qué lección tan poderosa! El testimonio personal tiene un peso que las palabras solas no pueden lograr. Dios usa nuestras historias no solo para nuestra redención, sino para impactar a quienes nos rodean. Tu historia importa, tu proceso, tus caídas, tus levantadas, todo forma parte del mensaje que Dios quiere contar a través de ti. No subestimes el poder de una vida transformada. Esa es la predicación más difícil de ignorar. La gente de la Decápolis escuchaba con asombro las palabras de aquel hombre. Su historia provocaba admiración, preguntas, curiosidad y sembraba fe, porque no estaban oyendo un relato lejano, sino viendo ante sus ojos el fruto de lo que Dios había hecho. Su vida transformada era una predicación viviente, una señal tangible del poder de Jesús, aunque Él ya no estuviera físicamente allí. Qué hermoso es ver cómo Dios usa lo sencillo, lo cotidiano, para revelar su gloria. La fe no siempre nace de grandes milagros espectaculares. A veces nace del asombro de ver a alguien cambiado, renovado, restaurado. Cada vez que aquel hombre repetía su historia, una chispa de esperanza encendía algún corazón, y así poco a poco el testimonio se multiplicaba. Porque cuando Dios transforma a uno, no solo salva a esa persona, inicia una cadena de impacto que alcanza a muchos más. Tu historia también puede ser esa chispa en la vida de alguien. El pueblo, después de presenciar el milagro, prefirió pedir a Jesús que se fuera. ¡Qué decisión tan dolorosa! Vieron su poder, pero temieron su presencia. Eligieron la comodidad de su rutina antes que la transformación que Jesús ofrecía. Porque aceptar a Cristo no solo significaba recibir bendiciones, sino permitir que Él reordenara sus vidas, sus valores, sus prioridades. Y no estaban dispuestos. Prefirieron la pérdida de los cerdos antes que enfrentar el cambio que su autoridad exigía. Este rechazo nos habla de una realidad atemporal. No todos están dispuestos a dejar lo conocido, aunque esté roto por lo nuevo que Dios ofrece. Es más fácil vivir con las cadenas que enfrentar la libertad y todo lo que ella implica. Jesús respetó su decisión, pero no dejó la región sin esperanza. Dejó a aquel hombre como testigo, porque aunque cierren la puerta al Salvador, Dios siempre encuentra una manera de dejar su luz encendida. Qué importante es preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras prioridades? Aunque la región rechazó a Jesús, su gracia no se retiró por completo. Al dejar allí al hombre restaurado, Jesús sembró una semilla que seguiría creciendo. Porque la gracia de Dios es paciente, persistente, incansable. No depende de la aceptación inmediata de las multitudes. Se mueve a través de cada vida individual que Él toca. Aquel hombre convertido en testigo era la evidencia viva de que la misericordia de Dios trasciende el rechazo humano. Su sola existencia era una predicación constante. Miren lo que Dios ha hecho. Que aunque su pueblo no había querido a Jesús en persona, tendrían que convivir con el testimonio de su obra todos los días. Qué hermoso es saber que Dios no se rinde ante nuestro rechazo inicial. Su amor sigue llamándonos, esperando que nuestro corazón se abra. La gracia insiste, porque su deseo es redimir, no condenar. ¿Y tú puedes ver la gracia de Dios persiguiéndote también? Aquel hombre caminaba entre su pueblo, día tras día, contando su historia. Algunos lo escuchaban con curiosidad, otros con escepticismo, otros con temor, pero todos sabían que era imposible negar su cambio. Aunque al principio su mensaje no fue recibido con fe, su vida era una semilla que Dios había plantado,
Y las semillas no germinan inmediatamente, requieren tiempo, cuidado y la obra invisible de Dios en los corazones. Qué importante es entender que no siempre veremos los frutos de nuestro testimonio de inmediato, pero cada palabra compartida, cada acto de amor, cada historia de redención vivida con autenticidad, es una semilla en el alma de alguien. Jesús sabía que aquel hombre sembraría donde él no podría quedarse físicamente, y en el tiempo perfecto, esa semilla produciría fruto. Así también, tu vida está sembrando hoy más de lo que imaginas. Dios usa incluso lo pequeño, lo sencillo, para iniciar cosechas eternas. Confía en su obra. La historia de aquel hombre liberado no terminó con su regreso a casa. Su testimonio continuó sembrando, iluminando, desafiando y preparando los corazones para algo mayor. Más adelante, cuando Jesús volvió a esa región, las multitudes corrieron hacia él, trayendo enfermos, necesitados, hambrientos de su presencia. ¿Qué había cambiado? La semilla que aquel hombre plantó había comenzado a dar fruto. Su voz, su historia, su vida transformada abrieron el camino para que muchos recibieran al Salvador. Qué hermoso saber que una vida restaurada puede ser la llave que abre las puertas de salvación a muchos otros. Tú también has sido llamado a ser esa voz, ese testigo, ese faro en tu entorno. No subestimes el poder de tu historia, ni el propósito de tu proceso. Jesús sigue cruzando fronteras, buscando corazones, restaurando vidas y enviando a los transformados a transformar. Hoy la pregunta resuena: ¿qué harás tú con lo que Dios ha hecho en tu vida? Que su gracia te impulse y su amor te guíe. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la Palabra de Dios. Dale me gusta, deja tu comentario con lo que más te habló y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar esta verdad. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén.